Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio conmigo. Y el día de hoy quiero hablarte sobre cómo tu familia núcleo pasa a ser una familia extendida una vez que te casas o que empiezas a hacer tu vida con tu pareja. Es un tema súper controversial, un tema súper extendido, un tema súper complicado, un tema muy doloroso. Pero este tema siento que también es muy importante y te lo quiero compartir porque yo lo viví y sé que muchas de ustedes, tribu, también lo han vivido. Y también antes de empezar a desarrollar todo el tema del que les quiero hablar, me gustaría que en los comentarios me vayan poniendo qué es lo que ustedes van opinando sobre este episodio. Y vamos a empezar. Quiero empezar primero sobre cómo es que vamos creciendo con cierta ideología por las herramientas que tenían nuestros padres y sobre todo te estoy hablando de nuestra generación, que es aproximadamente los que nacimos entre el 85, 95, y es que creces mucho con esta parte de la familia, de querer a la familia, de respetar a la familia, que no hay nada más importante que la familia, que tienes que soportar todo lo que tenga que ver con tu familia, porque es la familia que te tocó, la familia que te educó y la familia con la que siempre vas a cargar. Pero conforme he ido creciendo, ¿no? Y cuando conocí a mi esposo, empecé a entender que tu familia núcleo ya es esa persona, que tus papás, tus suegros, tus hermanos, tus cuñados pasan a ser parte de la familia por fuera, a lo cual le llamamos familia extendida, que ya no es el núcleo que tú tienes. No importa si tienes hijos o no tienes hijos, la familia núcleo hasta ese momento es tu pareja, tú y tu pareja. Siempre nos ha costado mucho la parte de entender o de soltar la parte familiar. Nos ha costado mucho reconocer que muchas veces la familia, sin darse cuenta, porque tampoco digo que lo hace a propósito, daña tenerla muy cerca. Y que a veces las relaciones son como un castillito. Yo así lo veo. Tienes un castillo y ese castillo se rige bajo las reglas que tú decidiste llevar con tu esposo, con tu pareja. Pero cuando tú dejas abiertas las puertas de ese castillo, permites la entrada a tu familia extendida, vamos a ponerlo así, en donde les permites mover muebles y decorar a su gusto. Y eso jamás va a ser sano, nunca. Porque cuando tú decides decorar tu castillo con tu pareja, es que le pusieron mucho amor, mucho esfuerzo, los gustos de cada uno, se comunicaron, había ilusión, amor, cariño, presencia. Y desgraciadamente es que cuando entra una persona o personas, vamos a ponerlos como terceros, y empiezan a tocar este castillo, el ambiente se empieza a dañar. Y al principio lo puedes tolerar y puedes decir, ok, es mi mamá, ok, es mi suegra, ok, es mi papá, ok, es mi suegro, pero ¿cuánto tiempo te dura esto? Y esta parte es lo que cuesta aceptar y no muchas veces de ti, sino que los demás lo entiendan. No sé si has escuchado casos o tal vez tú lo estás viviendo, en mi caso yo lo he escuchado muchísimo, y es que siempre todo el mundo se queja de la suegra, ¿no? Y es que mi suegra, y es que esto, y es que el otro, y hay que entender algo. Hablo de las suegras, sobre todo del hombre, o sea, es decir, la mamá de tu esposo, porque está comprobado que las mamás que tienen varones son más pegadas a los varones, etc, etc, etc. No me voy a meter tanto en ese tema, después podemos hablarlo con algún especialista para no entrar en tanta controversia y este video o este audio, como nos estés consumiendo, sea muy extenso, ¿no?
Pero a veces, como mamás, y yo me incluyo porque tengo 2 varones, son pequeños, pero quiero imaginar que es muy difícil dejarlos ir. Es muy difícil decir: "Ya no están conmigo, ya no comparten conmigo, ahora están con otra persona", pero es completamente sano y es completamente normal. Y siento que el fracaso de una madre, y sé que esto también va a ser superfundable tal vez, el fracaso de una madre es cuando tienes un hijo que no aprendió a volar, que no se fue del nido. Ese hijo que tiene 30 años, que no ha volado, que no ha salido, porque mamá lo ha querido tener aquí. Pero si tú eres esa mamá que ha dejado volar a su hijo, a pesar del dolor y sufrimiento que puedas sentir, es que lo has hecho muy bien, mamá. Y regresando al tema de las familias extendidas y de todo esto. A veces, efectivamente, a los papás les cuesta mucho soltar a los hijos. Y es muy difícil también perder esta autoridad, ¿sabes? De ya no le hace caso a mamá, ya no le hace caso a papá a pesar de que es un adulto. Ahora comparte la vida con alguien y toman decisiones ellos juntos y nosotros ya no estamos dentro de ese plan. Pero ¿qué pasa también cuando esta pareja, ¿no? Decide tener hijos y tú sigues dejando abierta la puerta de tu castillo. Las cosas se empiezan a complicar muchísimo, ¿no? Porque entonces se empiezan a meter en tu vida personal como pareja, en la crianza con tus hijos y se empiezan a perder los límites. Amar a tus papás o a tu familia extendida es completamente normal, todos los amamos. Pero el amor también implica poner límites y decir, te amo tanto que no quiero que tu presencia sea molesta en mi vida o en la vida de mi pareja. Quiero seguirte respetando, quiero seguir conviviendo contigo y quiero seguirte amando. Y eso es un límite. El poder decir, por favor, no opines ni te metas en mi relación. No quieras cambiar mi castillo. No quieras educar a mis hijos. Claro que con esto es un trabajo brutal personal. Trabajar tu mente, trabajar los límites, entender lo que realmente es el amor. El amor no es darle permiso a todos de todo. O sea, significa también poder decir no, para no dañar a las personas, porque ¿qué pasa cuando tú no pones un límite, por ejemplo, con los abuelos de tus hijos? Yo sé, tenemos mucho esta frase de los abuelos están para consentir. Sí, sí están para consentir, pero ¿cuál es el límite de consentir? Si están rompiendo una regla o están rompiendo un valor de la familia núcleo, es que eso tampoco se puede permitir. Sí, efectivamente, los abuelos son para jugar, son para pasarla increíble, ¿no? Para disfrutar a los niños, porque pues ya no son de ellos, entonces es como de, pues estoy un rato con ellos, juego con ellos, los disfruto, pero no podemos permitir que los abuelos dañen los valores de la familia núcleo. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa si tú estás en casa o sales, lo que quieras, una convivencia con los abuelos y con tus hijos? Y entonces tu hijo decide patear un perro. Un perro que no le hizo nada, un perrito que estaba ahí, tal vez era de alguien y todo, pero a tu hijo se le hizo muy gracioso patear un perro. Y ojo, es un ejemplo. Y el abuelo todavía le dijo, ay, sí, hijo, jajaja, le pegaste al perro, lo maltrataste, le jalaste la oreja. Pero ese no es un valor de la familia, porque tú le estás enseñando a tus hijos a respetar a todo ser vivo que se le ponga enfrente. Y no va con tu estilo de crianza ni lo que tú quieres inculcar en tus hijos. El límite está en, no puedo permitir esto y te pido que me apoyes en esta parte, porque no se puede hacer, porque mi familia no son los valores que le quiero inculcar.
Y eso también se le tiene que transmitir a los abuelos. Y sé que es muy difícil porque y si se enojan y porque es que yo entiendo que se enojen, ¿no? Tal vez sí puede ser enfadoso, te puede sacar de onda, pero esa ya tampoco es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es tu familia, ese núcleo que te repito, tu matrimonio y tus hijos. Eso es todo. Pero también, ¿qué pasa cuando entran a tu castillo y empiezan a querer acomodar todo como ellos creen que es? Para empezar, eso sería una falta de respeto para tu pareja. Sería no escuchar a tu pareja, no verla, minimizarla, hacerla sentir cero vista, cero importante y pondrías a otra persona sobre tu pareja. Y eso nunca va a ser sano para tu relación ni para tu matrimonio. Y si tu matrimonio no está bien, yo quisiera que tú me dijeras cómo vas a maternar de una forma adecuada a tus hijos o qué ejemplos vas a dar. ¿Está bien que mamá o papá pierdan autoridad por los abuelos? A mí me gustaría preguntarte eso. ¿Está bien que tus hijos crean que pasar sobre mamá o sobre papá está bien? ¿Confundirlos de esa forma? ¿Cuántas veces tu suegra no te ha hecho un comentario sobre cómo te ves, sobre cómo haces las cosas, cómo crías a tus hijos, cómo los cuidas, cómo los traes? ¿Cuántas veces tu familia no se ha querido meter en cómo manejas tus finanzas, cómo manejas tu dinero, qué compras, qué no compras, dónde vacacionas, dónde no vacacionas? Y eso tú puedes decir, es una pregunta X. Sí, puede ser una pregunta X. Pero ¿qué pasa cuando esto es súper constante? ¿Qué pasa recurrentemente? Ya no se vuelve una simple pregunta, empieza a volverse imposición de quiero que hagas, por qué haces, me tienes que rendir cuentas, me tienes que pedir permiso. Y siento que en ese punto ya deja de ser sano y se empieza a fracturar absolutamente toda tu familia. Y te repito, el amor es poner límites. El amor significa seguir con esa persona explicando qué es lo que hace daño para la convivencia y qué no. Y como te decía al inicio, necesitas una regulación brutal, porque claro que van a decir que eres fría, que no sientes amor, que quieres alejar a tu esposo de sus padres, que quieres alejar a los nietos, que cómo puedes hacer esto. Te van a decir un millón de cosas. Eso sí, tenlo por seguro, ¿eh? No creo que vaya a pasar de, ay, sí, mira, nos está poniendo el límite. Claro que va a pasar eso, pero tu responsabilidad como madre y como pareja es proteger tu hogar, tu núcleo. Y también te lo digo a ti, hombre, es proteger a tu esposa y a tus hijos. Y esto también necesita de mucha comunicación de cómo vamos a llevar la parte de nuestra familia núcleo, cómo vamos a poner esos límites, cómo vamos a manejar los límites con nuestros propios padres, porque volvemos a lo mismo. Tú conoces a tus papás, yo no puedo conocer a los papás de mi pareja al 100 como él, pero cada quien puede poner sus límites con su respectiva familia ahora llamada extendida. También lo que te quiero compartir en este episodio es que este proceso entre la familia núcleo, entre la familia extendida, también es un duelo. Un duelo para ti porque creciste en una familia que ahora se ha convertido o ha pasado, sí, a segundo plano. Pero también para tus padres, para la familia que alguna vez fue tu familia núcleo, claro que también va a ser un duelo. Pero es por eso que se necesita todo esto, atacar, o no vamos a decir atacar, no es la palabra correcta. Se necesita llevar con muchísima empatía, con muchísimo tacto, con muchísimo amor, pero yo estoy segura que se puede lograr. Pero aquí también un factor muy importante es que ambas personas que han decidido formar una relación y una pareja estén en el mismo canal, se comuniquen y que realmente estén buscando lo mismo.
porque sí creo que si no están en el mismo camino y no están queriendo las mismas cosas, esto se va a complicar muchísimo y no van a llegar a nada y solamente va a ser mucho más doloroso, más frustrante y al final va a ser una familia que no va a funcionar al 100. Hablar con tu familia y poner límites y hacerlos entender esto no es cortar lazos. Es que muchas veces llevamos esto también como al límite de decir, no, mejor ya no le hablamos a tus papás, ya no les hablamos a mis papás, ya no les hablamos a mis hermanos, no podemos estar así. Es que tampoco se trata de eso. Si tú vas y te sientas con estas personas, ¿no? Que amas, que quieres en tu vida, que son tus padres, que son tus hermanos, y les comentas la situación, yo sé que la pueden entender, pero también tienes que entender que si ellos deciden no entenderlo o no aceptarlo, también ya no es tu decisión. También aquí hay esta parte de las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu esposa y tus hijos o tu esposo y tus hijos? ¿O la parte extendida de la cual tu esposa y tus hijos no deberían de depender? Esta pregunta a mí me encantaría que también me la contestaras en los comentarios. ¿Para ti qué es más importante, tu familia núcleo, la familia extendida? Te voy a contar un caso así súper personal, ¿no? En donde después quiero hacer un video de eso, de el duelo cuando ves a tus padres envejecer y tus padres también se convierten, vamos a ponerlo en tus hijos, lo voy a poner de esa forma. Pero llega un momento en donde tú ya no puedes sostener eso, y yo lo he vivido. Y amo a mis padres, amo a mi familia, pero hay una prioridad en mi vida, y son mis hijos y es mi esposo. Y he tomado decisiones muy difíciles, por lo cual yo te quería compartir este episodio de poner la prioridad. Y me ha costado muchísimo trabajo y ha sido muy doloroso y han sido 1000 duelos que he vivido, pero claro que se puede. Y sufrí mucho antes de poder entender todo esto, quiero compartirte. Sufrí muchísimo porque era, y entonces, si ya no les ayudo a mis papás, ¿qué va a pasar? Y entonces mejor ya, no les hablo y me voy y empecé a entrar como en todo este show. Y claro que con terapia lo pude empezar a tratar y a decir, no es que los deje, no es que quiera cortar el lazo, no es que quiera decir ya no quiero más verlos, no quiero más amarlos, para nada. Tuve que hablar con ellos de muchísimas cosas, tocar temas muy incómodos y muy sensibles, pero darle su lugar a mi marido y darle sobre todo el lugar a mis hijos. Y sobre todo porque quiero siempre que mis hijos vean el ejemplo. Aquí en casa uno de los valores que les queremos enseñar es a poner límites. ¿Qué pasa si yo no pongo un límite en esa situación? Yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo. No quiero que piense que yo soy su hija más adelante. Y sí, cuesta mucho trabajo decirlo y créeme que, te repito, fue muy doloroso para mí poder reconocerlo. Pero sé que quien nos está escuchando, nuestra tribu, nuestra comunidad, muchas personas están pasando por eso. Sé que te cuesta mucho que tu pareja no pueda alejarse de su mamá. Sé que te cuesta mucho que tu esposa tenga que seguir cuidando a sus padres. Sé que te cuesta mucho que tus suegros se metan en la educación de tus hijos. Sé que cuesta mucho escuchar que tus propios padres te hacen ver como mamá o papá fracasado, que lo estás haciendo mal con tus hijos. Y todos pasamos en algún punto por eso, porque no sabemos poner límites, porque desgraciadamente es que no crecimos con las herramientas que hubiéramos querido y apenas las estamos adoptando porque recuerda que somos esta generación que está maternando, creciendo y sanando al mismo tiempo. Y nuestros papás, como te digo, sobre todo nuestra generación, no tienen las herramientas, no las conocieron y no las conocerán porque sabemos que hay mucho miedo al cambio, mucho miedo a perder el control,
hay mucho narcisismo, hay mucha toxicidad y así lo tenemos que aceptar. Pero si nosotros no empezamos, esto jamás va a volver a ser sano. A mí la verdad es que me gustaría leerte, escucharte. ¿Y qué opinas de este tema? Siento que también tiene que ver mucho con el mexicano, ¿no? Con parte de la cultura, de cómo nos educan, ¿no? De cómo fue el machismo, etc, etc, etc. Pero a mí me gustaría saber es que si tú pusiste el límite, ¿qué fue lo que lo detonó? ¿Qué hiciste para que tu familia núcleo no fuera afectada por tu familia extendida? ¿Tú eres de las personas que creen que sí debes de cortar lazos? ¿O eres de las personas que cree que si lo tratas con empatía, con respeto, con tiempo, con amor, con charlas, comunicación, se puede arreglar? A mí me encantaría para así poder hacerte otro episodio con un especialista. O si tú quieres compartir tu historia de cómo lo hiciste, a mí me encantaría tener una conversación contigo sobre esto. Y te pido que te pongas en contacto con nosotros para poder debatir este tema, que es demasiado extenso. O sea, si yo quisiera hablar de todo lo que me ha venido a la mente y todo lo que he estado pensando, me aventaría yo creo que unos 15 episodios sobre este tema. Entonces, recuerda que a mí en redes sociales me conoces como Soy Mujer Inmarcesible. Me puedes encontrar así en Instagram, en TikTok. Recuerda también seguir a Maternidad, Amor y Drama en todas las plataformas. Y compártenos, regálanos mucho amor para que podamos llegar a mucha más comunidad y hacer esta tribu mucho más grande y más fuerte. Pero lo que a mí más me interesa es escucharte, que te abras con nosotros. Y si también quieres escribirnos tu historia y que la compartamos sin dar la cara en la cámara, también lo podemos hacer. Si quieres compartir este espacio, estar sentada aquí junto a mí y poderlo debatir y tal vez podemos traer un especialista para que también nos pueda ayudar, lo hacemos, pero escríbenos. Estamos abiertos para todos ustedes. Y bueno, pues no me queda nada más que decirte que muchísimas gracias por estar en este episodio conmigo y que nos vemos muy, muy pronto. Bye.